Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va voir des conseils très importants pour vous améliorer dans la conjugaison. C'est parti! Alors, bienvenue sur Hola la Lingua, une autre fois. Es el canal ideal para aprender francés para los hispanohablantes. Bueno, pues sí, hoy vamos a ver consejos sobre la conjugación porque hay muchos alumnos que me dicen, hey Pierre, ¿cómo puedo mejorar mi conjugación? Y es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Pues porque la conjugación, los verbos en general en un idioma es la clave, es súper importante. Siempre digo a los alumnos, mira, tú quieres saber toda la fruta, todo, no sé, las habitaciones de la casa, todo, no, mucho vocabulario de objetos o alimentación, ¿no? Pero céntrate primero sobre los verbos, porque, no sé, decir, por ejemplo, la palabra una manzana, lo vas a utilizar algunas veces en todo el año, mientras que el verbo, no sé, poder, por ejemplo, lo vas a utilizar 3-4 veces al día. Ok, en cada frase tienes un verbo. Bueno, por eso vale la pena y vamos a ver 6 consejos súper prácticos. Primer consejo lo llamo la méthode brute. Entonces, ¿qué significa? Es un poco como el método brutal. Bueno, normalmente no soy muy de estos métodos, pero para este caso, pues voy a hacer una excepción. Entonces, ¿por qué brutal? ¿Por qué brut? Pues porque, mira, lo que te aconsejo es elegir una persona. Por ejemplo, la primera del singular, porque es la que utilizamos más. Pues sí, somos muy egocéntricos, es así, pero te aseguro que el yo, es la persona que se utiliza más. Entonces, coges esta persona y vas a elegir 10 verbos. O empiezas con uno. Un verbo muy común, pero un poco complicado, como el verbo poner, por ejemplo, o deber, o saber, ¿vale? Bueno, entonces sería poder es pouvoir. Bueno, coges pouvoir e intentas conjugarlo a todos los tiempos verbales en francés a la persona je, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo haces con varios verbos y puedes cambiar de personas. Te lo aseguro, es un ejercicio un poco bruto así, pero muy, muy útil. Te vas a dar cuenta, si te acuerdas de todos los tiempos verbales, va a ser un buen resumido de cuántos tiempos verbales conoces en francés y un buen resumen, súper bueno este ejercicio, ¿vale? Así que, si tienes la paciencia, hazlo. Consejo 2. Faire des exercices bêtes et méchants. Pues, ¿qué significa esto? Exercices bêtes et méchants son ejercicios un poco estúpidos, tontos. Es decir, que en internet está llenísimo, lo vas a encontrar, de ejercicios de tipo completa la frase conjugando el verbo entre paréntesis al passé composé o al imparfait o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues tienes un montón en internet, lo vas a encontrar fácilmente. Y es verdad que son ejercicios, bueno, no muy finos, pero bueno, con esto te va a ayudar para aprender tu conjugación. Bueno, un bemol sobre este tipo de ejercicio es que muchas veces son ejercicios un poco sencillitos, así, de conjugar al passé composé o al imparfait, pero no hay muchos ejercicios un poco más finos que te dicen elige el tiempo verbal correcto entre, por ejemplo, passé composé y imparfait. ¿Por qué no hay tantos ejercicios así en internet libres? Pues porque es mucho más complicado crear un ejercicio que sea de elegir entre 2 o 3 tiempos verbales que un ejercicio donde tienes que completar con el passé composé y punto. Es mucho más complicado de crear este tipo de ejercicio y por eso hay mucho menos y sin embargo es un ejercicio muy bueno de tener que elegir entre diferentes tiempos verbales porque vas a trabajar también tu utilización, la utilización de los
tiempos verbales, ¿vale? Bueno, pues aquí te voy a aconsejar, voy a hacer un poco de publicidad, pero bueno, es normal, son mis cursos y me gustan porque los he creado yo mismo. Pues si puedes, te aconsejo mis cursos de francés para principiantes 1, 2 y después francés de nivel intermedio y avanzado, ¿vale? Te voy a dejar el enlace, pues en estos cursos vemos toda la gramática, el vocabulario, pronunciación, pero insisto mucho sobre la conjugación porque es importante y he creado muchos ejercicios inteligentes que tienes que elegir entre futuro y futuro proche, futur, imparfait, passé, composé, etc. Porque es muy importante, ¿vale? Te dejo el enlace. Conseil número 3, faire des dictées, pues hacer dictados. Entonces aquí sé que hay alumnos que no les gustan mucho, pero en francés te aseguro que es súper importante los dictados, porque es un idioma un pelín complicado, sobre todo al escrito. El hecho de escribir un texto, pues te ayuda mucho a concentrarte sobre el texto, verlo de una forma más, observarlo más. Y bueno, pues los dictados son muy buenos y para la conjugación es muy bueno. Vas a darte cuenta si sabes conjugar bien los verbos, vas a utilizar muchos tiempos verbales diferentes. Entonces, muy importante, también los dictados son muy buenos. Entonces, claro, si estás solo, pues lo vas a tener un poco complicado, pero si estás en una academia, pues decir a tu profesor, por favor, nos puede hacer de vez en cuando unos dictados. E incluso si tienes un nivel principiante, pues te aconsejo hacer dictados sencillos, pero hacer, porque es bueno y es bueno para la conjugación. Conseil número 4, pues lire, es decir, leer. Claro que de leer sirve para un montón de cosas, vocabulario y de mejorar en su conjugación. Pero cuidado, para esto de leer el francés es un poco particular. ¿Por qué? Porque si lees novelas, vas a ver que el tiempo que sale más es el passé simple. Pero el passé simple es un poco particular en francés, es decir, que se utiliza únicamente al escrito en las novelas, para hacerlo sencillo. Entonces es un tiempo importante para reconocerlo, para conocerlo, pero no para utilizarlo. Nunca lo vas a utilizar tú, ¿vale? En la expresión oral, nunca, incluso en el escrito, porque en el escrito vas a utilizar en un email, por ejemplo, el passé composé. Entonces, lo que te aconsejo si lees para mejorar tu conjugación es utilizar libros de diferentes tipos. Si quieres novelas clásicas, pero también donde haya el passé composé, por ejemplo. Te aconsejo Le Petit Nicolas, que es muy divertido, es bastante fácil y bueno, pues incluso si eres principiante lo puedes entender, ¿vale? De todas formas, te dejo el enlace de un video que he hecho donde aconsejo libros para leer en francés, para todos los niveles, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues eso, no solamente leer el passé simple, sino todo tipo de tiempos verbales. Conseil número 5, jouer une scène. Bueno, a ver, eso significa actuar una escena. Claro, ¿por qué? Siempre hay que poner en práctica. Si tú aprendes tus tiempos verbales, si aprendes el vocabulario de los verbos, tal, genial. Pero para aprenderlo de verdad, hay que ponerlo en práctica. Porque si no lo pones en práctica, pues primero no vas a saber si realmente lo sabes utilizar y además no lo vas a memorizar de todo. Entonces, pues para ponerlo en práctica oralmente, yo te aconsejo un ejercicio muy sencillito que puedes hacer solo o en tu academia. Tú imaginas una situación. Por ejemplo, no sé, dos amigos que se encuentran en la calle y que se cuentan un poco lo que le han pasado este mes. ¿Vale? No se han visto desde hace un mes y se cuentan un poco lo que le han ocurrido. Entonces, ¿cómo lo haces? Tú puedes empezar a trabajarlo al escrito, hacer el script
y tú haces el rol de los dos amigos, lo trabajas un poco al escrito, te puedes ayudar de un texto que ya conoces y cambiarlo un poquito. Una vez que lo has trabajado así, pues lo actúas. Al principio te va a costar un poquito, pero bueno, a la segunda, a la tercera te va a salir bastante bien. Y lo ideal es grabarte, así después te escuchas. Eso es un consejo para hablar en general. La gente me dice, pero ¿cómo puedo mejorar mi expresión oral? Para mejorar tu expresión oral tienes que hablar, no hay más secretos. No se puede aprender a hacer bicicletas si no haces bicicleta. Puedes hacer toda la teoría que quieras. Si no lo pones en práctica, no lo vas a aprender. Pues para hablar un idioma es igual, tienes que hablarlo. Y así vas a poner en práctica tu conjugación y vas a ver si realmente conoces tus tiempos verbales. Y te lo juro que al oral ya no tienes mucho tiempo para dudar. Así que un poco difícil, pero muy bueno. Si estás en una academia, pues te aconsejo decir a tu profesor de hacer este tipo de ejercicio. Pero incluso si estás solo, lo puedes hacer solo. No tienes un profesor para corregirte todo, pero no pasa nada. Tú grábate y vas a escucharte y vas a ver tus errores, tus dificultades. Es muy bueno este ejercicio. Allez, conseil número 6, y es el último, es poner en práctica, pero al nivel del escrito. Entonces, ¿eso qué es hacer redacciones, faire de redacción. Bueno, pues un poco igual que el oral, tú vas a hacer un escrito, ¿ok? Bueno, el escrito típico sería contar tus últimas vacaciones. Eso es perfecto, vas a utilizar el pasado, imparfait, passé composé, plus que parfait. Pero si tienes un nivel más principiante, pues no te preocupes, puedes hacer un escrito que sea más sencillo utilizando el presente. De todas formas, te aconsejo conocer perfectamente tu presente del indicativo porque es la base para conocer bien todos los otros tiempos verbales. Así que quédate el tiempo suficiente sobre el presente del indicativo porque si lo controlas bien, todo va a ser mucho más fácil después, ¿de acuerdo? Además, es el tiempo más utilizado sin problema en francés. Así que tú te haces tu escrito. Si tienes un profesor para corregirte, genial. Pero en este caso te lo digo otra vez, incluso si no tienes un profesor, no pasa nada. Claro, te va a quedar algunos errores que no vas a ver, pero te vas a dar cuenta de muchos errores que cometes. Incluso puedes dejar tu copia un día o dos días después vuelves, vas a ver tu copia y te vas a dar cuenta de tus errores. Pero sobre todo te vas a dar cuenta de tus problemas para la conjugación y vas a ver si realmente conoces tus tiempos verbales, la utilización y tal. Súper importante. Antes de decirnos adiós, te quiero decir dos cosas en este video. Primero, pues si quieres puedes ver mis videos que están en este canal que he hecho sobre los tiempos verbales, sobre el condicional, el subjuntivo, el presente del indicativo, ¿vale? Tienes bastante y pues te aconsejo verlos. Otra cosa, me vais a preguntar, Pierre, ¿dónde puedo encontrar toda la conjugación, las tablas de todos los verbos? Pues en internet tienes un montón de páginas, no te voy a aconsejar una más que otra porque tú lo buscas, no sé, verbe aller en francés y te va a salir páginas web donde pones un verbo y sale toda la conjugación. Y tienes, por supuesto, muchos libros, ¿vale? Este es uno que tengo yo porque es uno muy clásico, se llama Le Becherel, existe desde hace mucho tiempo. Pero tienes otros, a lo mejor más baratitos, tienes un montón. Y si estás en una academia, por ejemplo, yo te aconsejo, vale la pena tener un pequeño libro así y lo llevas contigo y es muy útil, ¿vale? Bueno, pues nada más, espero que os haya sido útil y no dudes en ponerme en comentarios si os parecen buenos los consejos y si os ha ido bien y habéis mejorado vuestra conjugación. La conjugación es muy importante en francés y en todos los idiomas. Bueno, no hay que olvidar ponerme un pouce en l'air, un like, un me gusta, ¿vale? Y suscribirse al canal, por supuesto, si todavía no es el caso. Os recuerdo también que he hecho este video todo en francés en mi otro canal donde hablo
todo en francés para los que tienen un nivel un poco más alto, que se llama Français avec Pierre. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!